Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enit Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enit Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a esta hora, a las 5:07 de la tarde, vamos a tener un programa que resultaría, y creo que va a resultar súper interesante, con la compañera comunicadora Brenda Reyes Tomasini, que tiene que ver de lo que ha ocurrido alrededor de todo el caso de Sixto George, pero sobre todo el momento en que estamos hoy en Puerto Rico, cuando todos los fogones que están encendidos en el país y el gobernador y las representantes comisionadas residentes en Washington y tantos otros en el Partido Nuevo Progresista quisieran tener lo que la compañera Cintia López Cabán, colega Cintia López Cabán, diría que son los cientos y la abundante tinta para causar divertimento de lo que realmente está pasando crítico en el país. Vamos a hablar sobre eso, Carmen. Y sobre, antes de presentar a la compañera periodista, comunicadora, tengo que decir que se fue a deliberar el jurado en el caso de Sixto George y es otro de los temas que tenemos que hablar vis a vis todo lo que trae ese caso, que también quisiera o parecería que desde el punto de vista de la estrategia de comunicación política quisiera evitar que el gobierno de Puerto Rico traer ante la atención pública. Ahora sí, Brenda, saludos y qué bueno que estás con nosotros, aunque sea vía telefónica. Saludos, Carmen Enit, buenas tardes a todos, bonitos y bonitas. Qué bueno que están en sintonía. Tenemos mucho taller, pocos temas, mucho taller. Y pues, ¿qué te digo del caso de Sixto George? Yo creo que ha sido una gran distracción de lo que es medularmente importante en Puerto Rico hoy, de lo que está pasando en el día a día, pero a su vez, pues, ha develado algo que ya todos sabíamos o que sospechábamos, vamos, por ponerlo así. Bueno, yo he dicho en nuestro titular que precisamente esto no es nuevo, que lo hemos venido escuchando hace mucho tiempo, sobre todo más puntualmente en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, cuando el intento de un movimiento que se gestaba ya desde el punto de vista electoral, empezó a tener pertinencia en los medios de comunicación desde ciertas figuras. Y quizás yo quiero romper, que empecemos a hablar de esa posibilidad de que el caso de Sixto George se viera más en la palestra pública de los medios de comunicación, sobre todo los independientes, que hemos traído los contextos de aquello que se dio, y ayer yo creo que fue importante entrevistar en ese sentido a Manuel Natal, desde finales del 2016-2017, cuando esa investigación desde la legislatura de Puerto Rico, cuando se sentaba allí en principio como representante del Partido Popular y más tarde desafiliado como independiente, trajo precisamente aquel esquema. Pero hoy, que ya lo venía haciendo de alguna manera tímidamente Alexandra Lúgaro en las redes sociales,
Hoy trajo un video, creo que es de anoche, pero ya hoy está en otros medios de comunicación tradicionales hablando sobre el tema. Yo quiero traer y quiero que ustedes vean el video y que tú también lo veas. Y empecemos por ahí porque me parece que esta posición de Alexandra Lúgaro, que otro tema es si quiere correr o no quiere correr, me parece que tiene que salir públicamente de alguna manera a insistir en lo que ella había insistido antes y lo que fue una experiencia personal y profesional allí en SBS. Yo quiero traer el video y vayamos entonces al análisis, porque hoy estuvo con Mili Méndez, estuvo con compañeros de radio también, con Mili en televisión. O sea, hizo lo que de alguna manera la gente esperaba que estuviera haciendo, me parece. No sé si es casualidad, pero me parece que quiso esperar que el caso hubiera terminado. Ya el caso terminó en términos de desfile de prueba y cuando ella sale hoy está exclusivamente el informe al jurado y ahora están deliberando ese jurado. Así que vamos a escuchar esos 2 minutos y venimos contigo al análisis, Brenda. Administración me iban a tener que sacar porque no le iban a pagar los créditos contributivos a SBS. Créditos multimillonarios que sostienen la operación perdidosa de Mega TV. En ese momento yo continué mi labor de fiscalización y no es hasta que grabo un programa específicamente de los créditos contributivos que se me notifica que ese mismo día se daba por cancelado mi programa porque habían recibido otra llamada de Fortaleza de que me tenían que sacar, si no, no les iban a pagar. Mi programa estaba prevendido por un año completo. Mi programa se había vendido en su totalidad por un año en anuncios. Tuvieron que devolver dinero desde SBS a diferentes compañías que se estaban anunciando en mi programa por la cancelación del mismo. Ese programa nunca salió al aire. Tenemos una Alexandra Lúgaro que nos está diciendo claramente que esa experiencia que en principio narró Anthony Maceira, de que en efecto se compraban aquellos espacios medulares de esa estación, estamos hablando de SBS en aquel momento, ahora hoy Nación Z, donde habían programas que el mismo Sixto George había promovido en el caso de Alexandra Lúgaro de que lo tuviera porque otro productor se lo había ofrecido. Desde ese mismo programa trató de decirle: te puedes ganar entre $3,000 y $5,000, dinero en efectivo, para que digas o tengas oportunidad de hablar de ciertos temas que hay gente que está dispuesta a pagar. Yo creo que eso es evidente de lo que hace tiempo nosotros hemos venido escuchando de el Sixto George y la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, en aquel momento que empezó en el 2017, tan rápido como en enero del 2017, recordemos que esos programas por ahí más o menos empezaron a moverse desde este tipo de figuras en SBS. Eso es lo que dice Sixto George. Lo que dijo Maceira, que en el caso que se está viendo fuera del tribunal, interesante, Brenda, porque fíjate que eso no es prueba que puedan aquilatar los jurados. Pero en el caso que se está tratando de ventilar hacia afuera, Maceira y los miembros del Telegram Chat, entre otros Ramón Rosario, etcétera, están tratando de establecer que aquí el mentiroso realmente es el que quiere atacar la figura de Ricardo Rosselló Nevares. ¿Cómo te cuadra a ti todo el elemento precisamente en momentos en que el PNP está diciendo vamos a ganar en el 2024? Pues mira, vamos a ir por partes. Este juicio se ha ventilado en los medios de comunicación y este juicio se ha ventilado dentro del tribunal. Entiéndase, está el juicio de la opinión pública y está el juicio del tribunal. Hoy vimos en el cierre de los argumentos, o tras el cierre de los argumentos, dentro del tribunal, que nos ha sido informado por colegas, comunicadores y periodistas, un panorama muy distinto a Sixto George. Sale del tribunal, despotrica contra el FBI, despotrica contra Raúl Maldonado, hijo, despotrica contra Maceira,
despotrica contra todo el que se le para de frente, utiliza palabras soeces, llama al FBI un kindergarten. O sea, como no tuvo su momento en corte para ventilar y decir todas estas cosas libremente, él agarró el juicio de la opinión pública. ¿Por qué? Porque él sabe que está frito. Porque él sabe que ya hay un jurado que tomó una determinación y en su último intento desesperado por la última bocanada de aire, y a mí me sorprende la terquedad que tiene este individuo de insistir. Yo creo que Sixto George hasta cierto punto ha sido el chivo expiatorio, pero él se embriagó de poder y se creyó con mucho poder para controlar los medios y la opinión pública, tal como nos dice Alexandra Lúgaro. Y cierto es que tanto Manuel Natal como Alexandra Lúgaro, ¿te acuerdas? La famosa suite algo que develaba el esquema 1802, que develaba el esquema de COI, pues probó ser cierta. Y sí, Alexandra Lúgaro muy tímidamente, y yo creo que fue muy atinado el que ella hoy escogiera el día para irse de Media Tour y decir todo lo que sabía, y quizás ya lo hace en un momento más relajada, más tranquila. Fíjate que el FBI no la entrevistó a ella. Y ella sí tenía información a prima facie del esquema de Sixto George. Digo, no sabemos si el FBI la entrevistó, pero vemos una Alexandra Lúgaro que se siente más cómoda de ir a los medios. ¿Cómo incide esto? Déjame decir algo que quisiera que tuviéramos claro. Por un lado, que Sixto George tuvo la posibilidad de sentarse y escogió no sentarse, y a eso tiene derecho, ¿verdad? Su defensa lo había dejado caer como que era posible que lo sentaran y no se sentó. Y por otro lado, el jurado a este momento no puede haber llegado a un veredicto porque si no, ya se lo hubiera informado al tribunal. Yo soy muy cuidadosa cuando trato de establecer lo que pueden tener en mente un jurado o no, sobre todo en un caso de tanto interés público. Porque yo creo, Brenda, que eso es lo que precisamente ha querido el PNP que la gente crea. Que aquí nadie le puede creer a Maceira o, por otro lado, en este caso, a Sixto George. Y que los buenos de la película son ellos porque Maceira fue donde el gobernador y el gobernador le dijo ve al FBI, aun cuando sabemos que en ese caso, allí en el tribunal, no hay evidencia de esa conversación del FBI con Ricardo Rosselló. Que el problema que tiene no haberlo traído es precisamente que queda la suspicacia. Tan malo era ese testimonio para ser Sixto George. Porque si hubiera sido bueno, ese trío tú lo tiene la defensa. Lo hubieran traído y no tenían que sentar a Ricardo Rosselló Nevares. Bueno, tú has cubierto muchos juicios dentro del sistema federal y estatal de Puerto Rico. Así que tú sabes más de esto. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista acá de la opinión pública. Mira, lo que veo y lo que mucha gente comenta, estuve muy al pendiente de las redes sociales estos días de este juicio, es que Maceira y Sixto George hablando fuera del tribunal, que tú sabes que no respetó las órdenes del juez Bezosa. Así fue. Y Maceira también de Media Tour, y utilizando todos los mecanismos que tiene a su mano, como los programas de radio y televisión, para estar ventilando y diciendo, yo creo que desde el punto de vista de opinión pública, trataron de confundir. Claro. Trataron de confundir al pueblo de Puerto Rico. El jurado es una cosa, porque acuérdate que el jurado está secuestrado, el jurado está bajo unas órdenes pues, que fueron escogidos porque pasaron por un sedazo y un proceso donde se entendió que ese jurado podría emitir un veredicto XY, ¿verdad? Que no hubiese estado contaminado por los medios de comunicación o la opinión pública. De todo esto, pues sabes que se le hacen preguntas a los potenciales jurados cuando se va. Dicho esto, yo creo que este caso ejemplifica, un método que ya nosotros sabíamos que existía y que
Lo acabamos de confirmar. Simple y llanamente lo acabamos de confirmar. 2, que este individuo, Sixto George, se piensa llevar enredado a medio mundo porque él se está jugando la última carta. Él hoy se jugó la última carta y se llevó enredado a media humanidad. Que sabemos poco de lo que pasó, que no sabemos a quiénes el FBI entrevistó, porque yo creo que el FBI sí tiene que haber entrevistado a otra gente para, pues, obviamente, haber llevado esto a donde lo llevó. Pero sobre todo la construcción de velar este método de propaganda burdo, absurdo, que es tan básico, es un esquema bien básico de propaganda. Voy, compro espacio, hablo con fulano, le doy unos chavitos por debajo de la mesa, habla bien de mí y ya yo tengo el control de todo esto. A mí, Carmen Enit, tengo que ver cuál va a ser el veredicto, pero a mí todavía me quedan muchísimas interrogantes y lo otro es que yo creo que este caso debe ir a los anales de la historia de Puerto Rico en términos de lo que se estudia en las universidades de la comunicación, porque yo creo que hace un magnífico case study, como dicen en Guaynabo City, de lo que es y lo que no se debe hacer. Por otra parte, y te voy a tirar aquí esta línea que yo sé que estoy... Dame 30 segundos, sí, yo me imagino que vas a tirar una línea de esas que tú sabes tirar, que como tú dices, estás sin filtro. Antes de eso, yo quiero ir a algo que me parece que es importante y que está planteando María Cruz y que yo lo he dicho desde el día 1 y créanme, he visto, como tú bien dices, muchos casos por jurado, como periodista, obviamente. Y es, a los jurados tú le puedes decir 200 veces que no escuchen prensa, que no hablen con sus familiares. Esas instrucciones son larguísimas. Que no hablen con sus familiares sobre lo que sus familiares saben del caso, porque ven las noticias, porque ven... Antes eran los medios tradicionales, que yo insisto, Francisco Besosa debió decirle, tampoco vean en el celular, tampoco escuchen a Bonita Radio, que esa gente está pegada todo el tiempo. No, eso le faltó. Ahora hay pero sin número de productos de contenido que usted puede escuchar o no puede escuchar de ese caso. Yo estoy de acuerdo con María Cruz que eso es, mire, decirle hazlo, ¿ok? Yo soy de las que creo que los jurados siempre tienen algún contacto con lo que dice el mundo de afuera con relación al caso que están viendo. Ahora, es bien diferente que ellos hayan podido escuchar algo, ver algo y finalmente cuando hacen el análisis hacerlo con relación a aquello, ¿no? Y para eso están los mecanismos de apelación, para eso están los mecanismos precisamente cuando se escoge el jurado, las perentorias, que es vamos a eliminar a fulano y vamos a dejar a sutano. O sea, el proceso supuestamente está diseñado para que esas cosas se eviten. Nosotros nos vamos a dar cuenta, para empezar, ese jurado empezó a las 3 de la tarde a deliberar. Son 3 cargos. Una de las cosas que pasan es que tienen que ir cargo por cargo. Y si hay alguna duda, fíjense que le leen los cargos, le dicen este cargo, estos son los elementos del delito. Segundo cargo, los elementos del delito. Tercer cargo, todo esto. Y esta es la prueba que ustedes recibieron. Recordemos, en la federal se puede coger nota. Y hay gente que coge nota y pues y ahí está la prueba. Y cuando se van a deliberar, todo el mundo se sienta a hablar sobre el asunto. Todo ese esquema se está dando en 2 horas y 25 minutos. Miren, lo que el jurado tomó café y empezaron a hablar del caso, pasó quizás 45 minutos. Llevan 1 hora y 15 minutos. Hay que ver ahora cuánto toma. ¿Qué va a hacer el juez? Brenda, va a llegar, va a dejar que el jurado esté ahí hasta las 12 de la noche. Tiene que llevarle comida. Va a dejar que el jurado esté 6 horas, 7 horas y entonces los ordena un receso y los manda para la casa y mañana siguen deliberando. Todas esas cosas afectan. Ahora, eso es, mire, así o así. Un veredicto rápido de un jurado, una de dos. Estaban bien claros. Llegaron, discutieron los delitos, preguntaron
todo el mundo tiene una manera de votar, llevan la votación y usted ve que salen en 2 horas, culpable o no culpable. O sea, todo eso puede pasar. Y eso es lo que estamos esperando ahora. Pero yo estoy de acuerdo contigo. El caso que se ha querido ventilar afuera es tan claro que fíjense lo que dice en su informe final uno de los fiscales. Este es el caso de Estados Unidos contra Sixto Jorge Díaz Colón. No el caso de Estados Unidos contra Ricardo Rosselló, ni el caso de Estados Unidos contra Raúl Maldonado Nieves. Vamos a estar bien claros. Si ustedes me preguntan a mí, precisamente lo que decidieron los fiscales, tenemos que decirle algo al jurado en el caso de que ellos hubieran escuchado toda la discusión que hay afuera del caso de Sixto George, que trajo a Ricardo Rosselló Nevares, por qué no se sentó Rowley, etcétera, etcétera. ¿No te parece? Sí, me parece. Y Carmen, mira, por ejemplo, un jurado que se sentó allí, o sea, y esto te lo traigo en línea de lo que te dije que quería que pensáramos y que los radioescuchas de Bonita también lo piensen. Alexandra Lúgaro, cuando arrestaron a Sixto George en el 2021, yo recuerdo que ella aludió a una frase como que él se escudaba como siendo un buen cristiano y ella habló de la relación de negocios que ella tuvo, que esta persona la demandó, etcétera, etcétera. Inclusive dijo que había ofrecido. Carmen, eso lo puede haber leído realmente cualquier potencial jurado, ¿me entiendes? Eso lo puede haber leído cualquier potencial jurado. Yo creo que lo que o sea, estoy tratando de buscar una forma de exponerlo. Yo creo que jurado imparcial, 100% imparcial, ahí no se iba a encontrar. No se iba a encontrar. Vamos a ser honestos. Esa gente vive en Puerto Rico. Esto claro, se está vive ventilando, en Puerto Rico y no está ajeno. Esto se está ventilando de cómo la administración Ricardo Rosselló Nevares manipulaba los medios de comunicación en propiedad desde el punto de vista del Telegram Chat desde el 2019. Pero lo que traía Manuel Natal, lo que trajo Alexandra Lúgaro en su momento y lo que trajeron otras figuras quizás más tímidas, se ventila desde el 2016, 2015. Claro. Desde que esta gente estaban intentando ser gobierno. Claro, entonces lo que te digo es que ningún jurado en Puerto Rico, ninguna persona iba a estar tan enajenada porque o le iba a sonar el Telegram Chat, porque eso fue un evento de pueblo, o sea, todos despertamos durante un día en el mes de julio del año 2019 a leer ese Telegram, las páginas que eran casi 1000 páginas. 889 páginas. Casi 1000 páginas del chat, más todos los informes periodísticos. O sea, yo creo que no iba a haber un jurado 100% imparcial, a menos que se fueran a buscar, digamos, en otro estado, ¿verdad? Que tú sabes que hay veces que dentro de los mismos Estados Unidos continentales se hace un cambio y se lleva el juicio a otro lugar. O sea, que partiendo de esa premisa, pues aquí no iba a haber un jurado 100% imparcial que no hubiese estado expuesto, sea por conocimiento propio o de algún familiar, pareja, hijo, padre. Yo creo que hay un problema, o por lo menos yo puedo diferir del asunto de la imparcialidad. En Puerto Rico nadie está imparcial, nadie es imparcial de nada. Digo, yo no creo que nadie en la vida sea imparcial así como se supone que trae la palabra. El problema es, y yo creo que ha sido jurisprudencia y ha habido discusión sobre el tema, que un jurado pueda enajenar esa parcialidad que puede tener de un asunto y pueda ver el caso conforme a lo que se le presentó y a las instrucciones que se le dio. O sea, yo puedo sentarme, digo, yo creo que, ¿verdad? Los periodistas no, a mí me llamaron una vez de jurado federal y yo dije, mira, yo soy periodista, tú sabes, yo tengo acceso a información porque la procuro todo el tiempo. Uno es una excepción, pero cualquier persona puede sentarse allí y abstraerse de esa parcialidad que tenga. Oye,
ideológicamente, no te creas que la gente que va al Tribunal Federal y acepta ser jurado en el Tribunal Federal está ideológicamente muy retirado de lo que son los acusados que están allí sentados. O sea, yo he visto casos y he leído cuestionarios de jurado donde se le pregunta literalmente, o sea, ¿usted dónde estuvo ideológicamente? O sea, siempre hay una manera de tratarte de enterar. Usted está prejuiciado contra el Partido Nuevo Progresista. Yo vi eso en casos, en cuestionarios de casos de opinión pública a nivel de la corrupción de, por ejemplo, de Pedro Rosselló González. O sea, yo creo que va a ser bien interesante. Y recordemos, ya incluso en el Tribunal Estatal, los veredictos en los casos penales en el Tribunal Estatal tienen que ser unánimes. Y en el Tribunal Federal siempre ha sido unánime. Aquí una persona no está de acuerdo y se trancó el bolo. Así que, como tú dices, o sea, yo creo que Sixto George ha salido a despotricar, incluso con relación a periodistas. Yo acabo de escuchar una entrevista que le hicieron a Anthony Maceira, que está de Media Tour desde el pasado viernes, diciendo que supuestamente él tiene conocimiento de una periodista que votaron en un periódico, porque supuestamente la mandaron a votar por una investigación que hizo en contra del gobierno. Eso lo dijo Anthony Maceira. Y a mí lo que me preocupa es que él era parte de eso. Entonces ahora es el más No, pero ahora él negó los vínculos con Ricardo Rosselló Nevares porque lo vimos en una entrevista en una estación de radio comercial. Cuando el entrevistador le pregunta, él le dice que será su empleador. Básicamente él trabajaba en esa administración. Sí, no, él ahora. negó, Sí, él ¿cierto? negó a Ricardo Rosselló Nevares, como Pedro negó 3 veces. O sea, ha llegado a ese punto. Y a mí lo que me sorprende de todo esto es que aquí hay 2 figuras que no han salido a relucir. Y Carmen Genit, yo te digo, Elías Fernando Sánchez y Fonte. ¿Quién más para ti? Edwin Miranda. Ah, claro. Sixto George no puede haber existido sin la figura de Edwin Miranda. Recuerda que la agencia de publicidad era COI. Y sin Edwin, o sea, ¿quién coordinaba todas estas cosas? O sea, te digo, aquí me quedan tantas interrogantes. O sea, y no quiero entrar en terreno escabroso y profundo, ni quiero ni siquiera empezar a teorizar. Pero mis hijos, recuerden que yo llevo muchos años en esta industria y tengo que cuestionarme ciertas cosas y entre ellas, ¿quién era la agencia? O sea, Sixto no podía operar solo. ¿Quién compraba la pauta publicitaria? ¿A través de quién? La administración de Ricardo Rosselló Nevares tenía una agencia para el récord que se llamaba COI, que eran los que compraban la pauta. Exacto. Y cómo se daba el payoleo y el kickback. Y sabemos que se desprende que días después que salió el chat, salieron los nombres de Elías, salió el nombre de Edwin Miranda. Bueno, ellos eran parte del Telegram chat. Sixto George. Claro. Sí, pero salieron relacionados a la cuestión del payoleo. Claro, a la estrategia. Claro. A la estrategia. Entonces, más sorprendente, el FBI supuestamente entrevista a Ricardo Rosselló Nevares. ¿Y por qué no entrevistan a Beatriz, como se llama, a Reizaga? Porque ella se cambió del apellido 1000 veces. ¿Por qué no entrevistaron a esta señora que supuestamente, de acuerdo a la declaración que dio Ricardo Rosselló Nevares, ella era la que ran the ball, como dicen allí en mi barrio, en Guaynabo? Y como dijo él, supuestamente en la declaración, la que corría la bola, la que mandaba, la que movía los topos en la cuestión de las conferencias de prensa y en la parte mediática. ¿Qué sabe Edwin Miranda? ¿Qué sabe Elías Fernando? ¿Qué sabe Beatriz Arreizaga? ¿Qué saben ellos?
O sea, yo te digo, para mí quedan muchas más interrogantes. Yo estoy llena de preguntas, llena de preguntas. Para mí este juicio de Sixto George es como un chivo expiatorio hasta cierto punto y nunca vamos a saber la verdad de las cosas. Aquí pasó mucho más. Claro, para que sepan, a esta hora aparentemente el jurado envió una nota. Eso no quiere decir que tengan un veredicto. Hay que ver qué es lo que dice la nota. Están entrando, todo el mundo está entrando a sala a esta hora, así que debemos esperar en unos momentos. Nosotros vamos a seguir con el análisis acá, en unos momentos que a través de los colegas que están allí podamos saber qué está pasando, pero pues el jurado, eso es, mire, como dicen en country, Standard Operating Procedure. El jurado envía una nota, el juez el alguacil le pasa la nota al juez, el juez la lee en sala y dice, el jurado tiene preguntas, el jurado se quiere ir porque está cansado, todo eso. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Yo creo que del caso de Sixto George, Brenda, podemos pasar a lo que a mí sí me ha parecido interesante, y es cómo el gobierno de Puerto Rico ha intentado obviar dos asuntos importantes ante la opinión pública. Todo lo que está pasando en los fogones prendidos. Hoy hay una otra reunión de los vecinos, esta vez de Jardines de Caparra, con relación a la faltera en Bayamón. Todo lo que pasa en Aguadilla. Pero sobre todo, la insistencia de colocarse como prioridad, o como dijo el gobernador, enfocado en correr y ganar para las próximas elecciones. Nosotros pasamos un video esta mañana de Tomás Rivera Chats diciendo en el 2019 que las lealtades de Pedro Pierluisi caducaban y que las de él no. Y ahora es la persona, y estableciendo una crítica voraz en contra del entonces abogado de la Junta de Control Fiscal, y ahora diciendo que él es el que va a ganar en el 2024. Propiamente, también lo más interesante es que además de esa insistencia en ser los candidatos y tratar de establecer una plantilla para ganar en el 2024, se enfrenta a esa posibilidad de que Jennifer González lo quiera retar en primaria. Y yo quiero mostrar, además de una imagen que tenemos de este fin de semana, esto es todo este fin de semana, Brenda, de Jennifer González con el alcalde de Ciales y el representante Rodríguez Aguiló y el expresidente del Senado y portavoz de la minoría en el Senado, Tomás Rivera Chats. El video que también trascendió este fin de semana, en el que Jennifer González habla de lo que supuestamente está ocurriendo en las agencias públicas en el medio de la posibilidad de que ella rete al gobernador Pedro Pierluisi a la primaria por la gobernación. Vamos a escucharlo, lo pasas 2 veces, Víctor, y volvemos al análisis. Y eso, pues, también quiero reconocer a todos los presidentes del PNP de cada uno de los municipios que está aquí hoy, aunque los hayan llamado para amenazarlos con que los van a votar. A mí me gusta decir las cosas de frente. Y aquellos que los han amenazado con votarlo de las agencias de gobierno, tranquilo que falta poco. Y eso, pues, también quiero reconocer a todos los presidentes del PNP de cada uno de los municipios que está aquí hoy, aunque los hayan llamado para amenazarlos con que los van a votar. A mí me gusta decir las cosas de frente. Y aquellos que los han amenazado con votarlo de las agencias de gobierno, tranquilo que falta poco. Aquí no hay miedo.
esa es la imagen de Jennifer González en una actividad este fin de semana. Pero antes de ir a eso, Brenda, el jurado pidió recesar hasta mañana, el juez lo concedió. Sí. Mañana a las 9 de la mañana empiezan a deliberar y sabremos qué va a pasar, si la deliberación se va a extender o la deliberación va a ser de media mañana o el tiempo que tome. Para mí, malas noticias para Sixto George. Allí hay un jurado yendo delito por delito y deliberando y discutiendo el asunto y los delitos para tomar una decisión. Brenda. Bueno, pues nos enteraremos mañana. Mira, vamos al asunto de las candidaturas, que nos queda tiempo para hablar un poco de esto. Yo estuve viendo también la entrevista que tú le hiciste a Manuel Natal, que me pareció muy buena, atinada. Estaba bien llena de información y me gustó muchísimo. Vamos a hablar de Jennifer González y Pedro Pierluisi. Apenas llevamos 2 años, que parece que han sido como 4, de esta administración. Y esto es como que pisa y no arranca, pisa y no arranca, pisa y no arranca. Hay unos aciertos en unas áreas y hay unos desaciertos en otras áreas. Pero esto es básicamente un pisa y no arranca. El gobernador de Puerto Rico ha estado, ¿verdad?, tanteando, jugando, coqueteando con esa posibilidad de voy para adelante. Está al frente en recaudo. Contrario, tiene $500,000 más que Jennifer González. Jennifer González, por su parte, tiene dinero en los Estados Unidos, no es en Puerto Rico. Ella lo puede transferir. Creo que lo puede hacer a través de unas enmiendas que hay. Ella tiene de Political Action Committees, de los PACs, en Estados Unidos. Pero fíjate qué interesante que el dinero que tiene Jennifer González recaudado es de farmacéuticas, empresas, ciudadanos como los Fonalleda. Tiene dinero de gente del doctor Iván González Cancel, o sea, y eso está publicado en el día de hoy. Esa es información que tenemos. Pero a mí me llamó mucho la atención que los super PACs que le están donando a ella están donando a nombre de empresas que han tenido o tienen operaciones en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque sabemos que Jennifer está en Washington. O sea, que el donante de Jennifer es muy distinto al donante de Pedro Pierluisi. Ya en el esquema grande de las cosas, de cómo se están ellos proyectando, ella se está proyectando como la alternativa, como vimos en ese discurso, donde se alegan una serie de cosas con los servidores públicos. Y el gobernador, a su vez, tuvo un evento donde estaban varios secretarios de agencia, estaban empleados. Ojo, sabemos que el modus operandi es que tienes que estar allí o tienes que estar allí. No es que fueron libres voluntariamente, para ninguno de los dos lugares. El Partido No Progresista, pues ganó escasamente con el 32% de los votos. ¿Qué puede pasar si ese Partido Nuevo Progresista se le erosiona más la base y tiene electores que migren a otras alternativas de voto? Pues mira, eso es muy interesante. El PPD yo creo que no representa en estos momentos una competencia para el Partido Nuevo Progresista, en términos de que ellos todavía no han tenido su asamblea general y todavía están barajeando una serie de nombres aquí y allá, y se vislumbra una primaria, y el nieto de Hernández Colón, el alcalde de Villalba hará un anuncio el 8 de febrero. Él va a anunciar si él aspira o no aspira a la presidencia del partido. Todavía no es época de candidaturas, porque recordemos que las candidaturas se van a radicar entre el 1 y creo que el 31 de diciembre. 31 de diciembre, sí. De 2023. O sea, que los que estén ahora probando, diciendo voy, no voy a la presidencia, voy a participar, ya el PPD escogió sus delegados, etcétera, etcétera, están, como digo yo, probando las aguas, viendo. Le queda poco tiempo para hacer ese ejercicio electoral de dónde están parados, porque recuerda, el gobernador tiene el poder de la incumbencia, y eso es un poder que siempre va a tener un candidato que está ahí parado. Jennifer también tiene el poder de la incumbencia porque la comisionada residente tiene un puesto electo.
Ahora, en el Partido Popular hay una división muy grande entre un ala un poco más conservadora, múltiples candidatos que han anunciado que están disponibles o se hacen disponibles, y entonces tenemos un ala más joven, un poco más inexperta en esta cuestión de las lides políticas, apostando a el Partido Popular Democrático, que ciertamente necesita revisar su fórmula y pues tener su gente reunirse y determinar que pues necesitan reinventarse, o sea, no la hay de otra. Bueno, entonces, por otra parte, yo quería decir primero que me equivoqué, no es el alcalde de Ciales, es el alcalde de Las Marías, el que está ahí con Jennifer González y Tomás Rivera Chats. Y por otro lado, en términos de lo que está planteado, me parece que el poder de la incumbencia le da la misma, el mismo sentido negativo a ambas campañas o ambos posibles primaristas para la gobernación del PNP, porque precisamente en qué incumbencia ha estado Jennifer González antes que repite en el 2020 con la administración del 32%. Ella obviamente fue mayor en términos de votos que Pedro Pierluisi. En una administración que ha tenido serios problemas, no solamente de tener la primera vez en la historia que un gobernante de su partido ha tenido que renunciar porque el pueblo así se lo pide. Ya sabemos que un poco más que de eso, ¿verdad? Sabría ya en junio del 2019 Ricardo Rosselló Nevares, que lo conocimos ahora en este caso de Sixto George, que las autoridades federales estaban detrás de mucho de lo que estaba ocurriendo en corrupción en el gobierno de él, con protegidas como Julia Kelleher, entre otros. Así es que yo creo que además de venir de una administración con todos los problemas, Huracán María, 4.645 personas muertas en medio de ese huracán, toda la corrupción y toda la incapacidad que demostró esa administración para hacer un proyecto o tener un proyecto, aunque fuera para manejar la crisis que dejó un huracán de categoría 5. Y ahora, en este momento, además de la corrupción, todo lo que no ha podido traer ante la opinión pública Pedro Pierluisi, de que en efecto hay una preocupación por cómo está el país. Porque cada vez que hay un fogón prendido, el gobierno de Puerto Rico dice que quiere correr y que va a traer la estadidad para Puerto Rico, y cada vez que quiere decir que el Partido Demócrata son sus aliados, le ponen una sindicatura en el manejo de la energía. Es que yo creo que los dos tienen un problema técnico. Sí, Carmen Enid, pero mira, cuando yo te hablo del poder de la incumbencia, yo me refiero al poder de estar todo el tiempo en los medios de comunicación. Todo lo que hacen, ¿verdad? Por ser el gobernante, por ser la comisionada residente, el poder de la incumbencia estriba en que están en la luz pública. Y la oposición, que en este caso no existe, el Partido Popular Democrático, tiene que luchar, ¿no?, por la obtención de ese espacio mediático y buscar tener proyectos que lo lleven a estar en el espacio mediático. O sea, no porque son del Partido Popular Democrático van a tener la misma importancia, relevancia. O sea, convoca el gobernador una conferencia de prensa, pues va toda la prensa a cubrir el gobernador. El Partido Popular Democrático convoca una conferencia de prensa, quizás no tiene la misma respuesta que tiene el gobernador, el incumbente. O sea, a eso me refiero al poder de la incumbencia, es el poder de la exposición, es el poder de la exposición constante y sonante. ¿Y cómo tú crees que esa exposición, habiendo nosotros sabido ya cómo se bate el cobre, olvídate de Bonita Radio y de los CPI de la vida, que la Fortaleza sencillamente no contesta, habiendo sabido que en efecto manipulan la opinión pública con incluso los escogidos de a quién van y a quién le responden, cómo el poder de la incumbencia está afectado por la estrategia de manipulación mediática?
Oh, sumamente afectado, extremadamente afectado. O sea, por eso es que te digo que es el poder de la incumbencia, porque es el poder también de lo que vimos durante el caso de Sixto George, del fotuteo. Es el poder del fotuteo, de que me dan cobertura porque yo soy panita y yo soy amiga y me dan cobertura porque pues me están protegiendo de otras cosas. O sea, vamos a ser realistas. El poder de la incumbencia, no lo estoy diciendo porque es que estén haciendo una labor que tú digas, wow, están pregonando y le están dando toda esta cobertura mediática. O sea, es bien puntual, es en términos de dónde están, a la hora que están y en la posición en la que están. Pero te voy a contrastar esto, lo del Partido Popular, lo del Partido Nuevo Progresista, con la entrevista que tú ayer le hiciste a Manuel Natal, que me pareció muy buena, muy relevante, muy atinada. Te confieso que la escuché hoy nuevamente mientras esperaba a mi hija en el recinto de Mayagüez, entre clase y clase, que yo fui a hacer una diligencia. Me senté y la escuché, y la escuché nuevamente. Y la escuché con conciencia. Me encantó. Aclaró muchas dudas. Conceptos que tenemos que tener en mente nosotros hoy y que el pueblo de Puerto Rico va a tener que entender de cara a la erradicación de candidaturas. ¿Por qué? Porque cuando se pasan las enmiendas a la ley electoral para obviamente no permitir las alianzas, las segundas vueltas, todo esto, aparatich que estaba operando en el 2020 y le quitó esa posibilidad a las alianzas. Y Natal claramente te dice que hay que darle la vuelta. Tenemos que ir a la historia, Carmen Enid. Y él, es que fue muy bueno porque me puse a pensar en la alianza. ¿Te acuerdas que aquí hubo en los 20 y en los 30 que coparon los escaños, la alianza republicana, luego la alianza de los partidos de los trabajadores y socialistas? Puerto Rico vivió una etapa de alianza. Luego llegó el bipartidismo y se quedó el bipartidismo. Y hay generaciones como la de mi abuelo y mi abuela, que en paz descansen, que conocieron eso, esas coaliciones, lo vivieron de niños, lo vivieron en su etapa juvenil y vivieron ese Puerto Rico de las coaliciones. Pero esa generación ha fallecido, ¿no? Entonces las generaciones más jóvenes, si no van y estudian la historia, no pueden entender que lo que dice Manuel Natal es cierto, que se le puede dar la vuelta. Y él explicó muy bien cómo es que este asunto de la alianza pudiese funcionar. Ahora, me preocupa un poco el hecho, y mirando la historia, volvemos a la historia, que no se tenga un proyecto de país en común, porque cada cual podría estar alando para su lado en términos ideológicos y en términos de su proyecto de país. Yo creo que el éxito de la alianza que Manuel Natal y Juan Dalmau proponen debe ser en un plan de gobierno de país, un plan de gobierno y de país, un plan hacia el futuro, hacia dónde queremos encaminar a Puerto Rico. Yo creo que ahí es donde hay mucho para hablar. Bueno, yo creo que para empezar, a mí una de las cosas que me pareció interesante de la conversación es que él tratara categóricamente, cosa que no hizo María de Lourdes Santiago, categóricamente de decir que no hay un acuerdo entre Juan Dalmau, Partido Independentista y Victoria Ciudadana para que él sea el candidato a la alcaldía de San Juan y el otro sea presidente. Gobernador. O sea, eso no está planteado, por un lado. Por otro lado, yo creo que dejó bastante claro que aquí hay que ir a la base, aquí hay que ir a las organizaciones que están disponibles para la conversación y la negociación. Eso para mí saca a dos figuras que mediáticamente se ha querido establecer, y él incluso utilizó esa misma analogía, que son los que ya tienen cuadradas unas candidaturas. Eso no es así. Él mismo dice que no han ido a la base de Victoria Ciudadana para hablar sobre eso, pero es a todas las bases, a las bases del Partido Independentista. Si los independentistas están cuadrados, que en esa alianza debería ser Juan Dalmau el gobernador, el candidato, pues eso no fue lo que dijo ayer Manuel Natal. Y a mí me parece importante, ¿por qué? Porque
tú puedes pensar ideológicamente hacia dónde debe ir el país en términos de una fórmula de estatus. Pero este país necesita definitivamente una conversación que, como tú dices, vaya a establecer un proyecto de qué va a pasar en la educación fundamental, qué va a pasar en el desarrollo económico. Más que fundamental, yo quisiera que me dijeran cómo con cualquiera de las fórmulas de estatus vamos a ir a negociar o va a ir alguien, algún liderato a negociar con Estados Unidos cuando no hay desarrollo económico en Puerto Rico. Y sobre todo el modelo de salud. Mira, si quieres dejar la seguridad afuera, que yo no creo que se deba dejar, pero esas tres cosas son importantes independientemente de donde usted esté. En Jayuya, en Culebra, en Vieques, e independientemente de si usted ha sido una foca que vota todo el tiempo por el mismo partido político, porque este momento tiene a todo el mundo en la misma crisis, con unas crisis obviamente mucho más profundas para la pobreza y con otras crisis para aquella gente que se está tratando de echar para adelante, que tuvo un buen capital en un momento dado y en este momento el no proyecto de una administración que no sabe ni siquiera manejar una agencia, le tiene y le amenaza con ese capital. Así que eso sí a mí me preocupa también, pero yo creo, si yo aquilaté bien lo que me dijo Manuel Natal, que eso ni siquiera ahora mismo pueden establecer que hay una u otra candidatura, porque lo más importante es consultar e ir a las bases y seguir negociando. Claro, aquí hay un problema, y él lo habló también, del calendario. Todo esto en el año en que tienen que decidirse al 1 de diciembre las candidaturas, con todo lo que supone que ponerse de acuerdo, que es una de mis preocupaciones siempre, es bien difícil para una gente, porque imagínate si el PIB se tira para atrás y dice, no, es negociable, que no se hable de la independencia. Eso tiene un problema. O que bueno, no, por porque eso, no podemos entrar a aquel porque aquel me insultó en la palestra. Que es lo que de alguna manera me dijo a mí María de Lourdes Santiago, que ellos no estaban, ¿verdad? Que no estaban cerrados a hablar con la gente, incluso con Eliezer Molina. Pero ella me dijo, no, porque tampoco podemos permitir las faltas de respeto. Ajá. Vamos para atrás en la historia. ¿Cuántas veces se faltaron el respeto entre unos y otros de los diferentes partidos que han habido en Puerto Rico, y después se tuvieron que sentar a negociar porque volvemos? O sea que sí, yo creo que es complejo, pero a mí lo que me gustó de esa entrevista, y hasta cierto punto tú lo planteas, es que yo siento que ahora es que los huevos se pusieron a peseta. Si el país está listo para una alianza, ¿tú te imaginas que los líderes no estén listos porque cada uno tiene el ego y cada uno tiene que llevar el librito y esto no puede faltar en la alianza? Sí, eso es precisamente lo que te iba a comentar. Esto es más que otra cosa un asunto de egos, Carmen Enid. Hay que poner el ego al lado y pensar en el bien del país. El ego tiene que tomar el asiento de atrás, y lo que tiene que imperar hacia el frente es esa voluntad de cambio y de echar a nuestro país hacia adelante y de buscar las mejores oportunidades para Puerto Rico. Yo creo que ese diálogo de alianza debe incluir a todas las organizaciones de base comunitaria, como estabas tú comentando de otra forma, a todas las organizaciones no gubernamentales, pero que hacen trabajo que redunda en trabajo que no ha hecho el gobierno. O sea, porque no es lo mismo una organización de base comunitaria a una organización no gubernamental que está haciendo trabajo que le corresponde al gobierno, que licita a través de fondos del Estado, federales, convocatorias de diferentes otras entidades, que en Puerto Rico hay muchas de esas entidades. Hay que iniciar un diálogo con las organizaciones de corte religioso, con las organizaciones de corte ambiental, y mucho cuidado con esto de corte religioso, porque no estamos hablando de hacer algo tipo Proyecto Dignidad, de ir a cabildear a favor de las iglesias. No, las iglesias son parte de la comunidad, las congregaciones religiosas, y hay que escucharlas, hay que hacerlas parte de la preocupación, porque si usted quiere ser diferente al bipartidismo,
usted tiene que escuchar cuáles son las preocupaciones de ellos y no necesariamente todas van dirigidas en la cuestión del fundamentalismo, Claro, etcétera, etcétera. Yo inclusive te puedo dar ejemplos de pastores que trabajan bien fuerte el tema ambiental y de la justicia ambiental. Yo conozco una pastora doctora en justicia ambiental. O sea, que ojo, o sea, hay gente haciendo cosas muy buenas en nuestro país que no les interesa estar casados con una Joan Rodríguez Bebe de la vida, ni que le estén promoviendo una agenda fundamental. Simple y llanamente es ir y escuchar. Muchas de estas iglesias trabajan con comunidades de envejecientes. Carmen Enid, nuestra demografía es hacia la mayor edad. Organizaciones de salud, organizaciones que trabajan como las que están en Mayagüez, como Come Colegial, que le proveen comida a estos estudiantes que no tienen los recursos económicos y que están dentro de la universidad becados. O sea, te estoy hablando de todo el sinfín y universo de organizaciones que hay en Puerto Rico, las que promueven la energía renovable, los proyectos exitosos que se desarrollan en las comunidades, como por ejemplo en Cataño, Corredor del Yaguazo con Pedro Carrión, en Ponce Playa con el pastor Roberto Ortiz, claro. Al centro de la isla. O sea, te estoy hablando de todo este sinfín. ¿Por qué? Porque en la diversidad de todo eso, lo que pasa es el tiempo, que te lo dijo Manuel Natal, y volvemos. La candidatura está ahí, a la vuelta de la esquina. O sea, sí, el diálogo puede seguir luego de la candidatura, pero para que haya unas candidaturas tiene que haber el diálogo y el proyecto de país. Claro. Yo voy a terminar porque ya mismo Rodrigo Otero como envié un mensaje que le toca a él y tienes razón. Hay comentarios, muchos de ustedes han hecho comentarios incluso desde ayer, desde la propia entrevista que le hiciéramos a Manuel Natal y desde la que le hicimos a María de Lourdes Santiago, que tienen que ver con la posición de ambos. Y fíjense que a ambos le pregunté con relación a Eliezer Molina, que ha sido una persona que ha sido activista y además de un candidato independiente en las elecciones del 2020. Yo no tengo en este momento ninguna comunicación con Eliezer para entrevistarlo sobre su posibilidad. Me parece que cuando él quiera hacerlo público, va a decir si va a correr o no va a correr, ¿verdad? Eso es súper importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que esto no puede ser restar a unos y a otros. Por eso es que me preocupa que alguien me pueda decir, bueno, es que me faltaron el respeto. Sí, yo puedo entender que una persona entienda que le faltaron el respeto y que haga falta el diálogo para que eso no ocurra. Una de ustedes, no sé si fue Kenia, dijo, Eliezer tiene el verbo fuerte, pero también puede llegar a muchos niveles, una persona inteligente. Estamos hablando precisamente de sumar, no de restar. Y en ese sentido, yo creo que la conversación tiene que ser con el mismo desprendimiento todo el mundo. Hay algo importante que dijo Manuel Natal ayer. Las maneras de lucha son diferentes en cada uno de nosotros. En el caso de ellos, que son liderato que viene de la organización de base por el descontento que hay con el bipartidismo. Pues ahí nadie puede decir fulano no va porque fulano me dijo. Ahí todo el mundo se tiene que sentar a hablar. Ahí todo el mundo tiene que establecer precisamente la conversación que yo estoy segura que ha hecho la gente en comunidades, que fulano era un oficial de un comisionado de barrio de X partido y ahora es parte de la lucha porque le quieren robar la playa. O sea, si eso se puede hacer a esos niveles, a los niveles de las comunidades que a veces la gente ni se miraba, y se están mirando y están saliendo y están participando, el liderato tiene que coger unos y otros ejemplos y sentarse a negociar, porque estoy de acuerdo totalmente con ustedes ahora. La prepotencia, como ustedes dicen, pues mira, hay una gente que en efecto viene de, no sé si es adiestramiento, de una socialización que establecen esa muralla de la prepotencia. Pues todo eso hay que, como dice Mili Quesada, dejarlo en la gaveta, porque esto es de todo el mundo, esto es el colectivo, desde sus diferencias, desde sus diversidades, proponiéndose que debe haber un proyecto de país. Incluso el pueblo tiene obligatoriamente, incluso los colectivos,
tienen obligatoriamente que ceder en la negociación. No son solamente los políticos, gente. Y yo creo que por eso es tan importante esta conversación y este atrás y adelante. Aquí es para sumar. Y yo creo que quien mejor lo dijo en un momento dado, y yo creo que la controversia era precisamente alguien que descartaba a Eliezer Molina, fue el urbanista. Conmigo no cuenten si es para restar. Yo estoy aquí para sumar. Y yo creo que esa es como la educación, esa es como el mejor momento que podemos tener hoy, que el país se esté cuestionando. Aquí tenemos que sumar, aunque tengamos diferencias, y en efecto yo tenga que ceder algo. Brenda, esto empezó hoy, pero yo creo que vamos a tener que una vez al mes seguir hablando de este tema, porque yo creo que vamos a tener muchos ejemplos. Así que te agradezco mucho. Pues mira, sí, vamos a tener muchos ejemplos. Mira, Carmen, como reflexión final, ¿verdad? Hoy estuve, como comenté aquí a una de nuestras internautas, y lo comenté, hoy estuve en Mayagüez con mi hija Patricia en el recinto universitario. Da gozo y da gusto ver que todavía tenemos una generación de puertorriqueños que se levantan y se educan, y lo hay en todas las universidades de este país, sean privadas o públicas. Tenemos una generación, a esa generación le estamos legando el país. Tenemos que legarle un país donde tengamos un proyecto, tenemos que legarle un país donde ellos puedan progresar, donde puedan tener a sus familias, donde ellos puedan aportar a nuestra sociedad. Y te lo digo porque me llenó de mucho entusiasmo estar allí y yo decir, wow, este es el país de mis hijos. Esto es lo que le estamos legando, ver esos jóvenes corriendo de ingeniería, administración de empresas, estuve entre edificios, mirando. Y nada, me parece muy interesante. Siempre tenemos que tener esta discusión de lo que sucede en el país, de los medios de comunicación, de las candidaturas políticas, porque tenemos que legarle un buen país a ellos. Bueno, yo quiero construir país y yo no quiero sentarme porque tenga 58 años y yo no quiero que un joven de 21 ni de 18 se siente. Yo creo que todos tenemos que trabajar desde donde estemos para que en efecto esto ocurra. Gracias, Brenda. Nos vemos mañana. Hoy sí que es jueves, ¿verdad, Víctor? Hoy es jueves. Hoy es que jueves, ayer me despedí como si fuera jueves. Nos vemos mañana en Noticias con Café. Así estamos. Gracias, Brenda. Nos vemos mañana a las 8. Buenas tardes y éxito. Recuerden, mañana a las 8 de la mañana tenemos más información, que nos acaban de enviar unos documentos y vamos a leerlos. Esperemos que nos dé tiempo. Hasta mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.